Buenos días, vamos a comenzar con la clase de hoy de sistemas energéticos. Bueno, para poder empezar a hablar tenemos que hablar de la moneda de cambio energético de las células, ¿sí? Y sería el ATP, el adenosín trifosfato. Una molécula se va a componer por 3 grupos fosfato, una pentosa, que en este caso va a ser una ribosa, y una base nitrogenada, que sería la adenina, ¿sí? Y sabemos que cuando la célula necesita energía, se debe ese grupo fosfato escindir de la molécula, por lo cual va a actuar la enzima que se denomina ATPasa sobre esos enlaces. Y el último grupo fosfato se va a separar de la molécula de ATP, liberando así una rápida cantidad de energía. Por eso nosotros vamos a tener al final ADP, es decir, adenosín difosfato más un fósforo inorgánico, ¿sí? Esta cantidad de energía es de 7,6 kilocalorías, ¿sí?, por mol de ATP. El proceso de almacenaje de energía formando ATP a partir de otras fuentes químicas se denomina fosforilación, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de metabolismo anaeróbico es sin consumo de oxígeno y aeróbico es en presencia de oxígeno. Las células que generan ATP, ¿sí?, lo van a hacer a partir de 3 métodos. ATP-PC, que sería ATP o adenosín trifosfato fosfocreatina, el sistema glucolítico y el sistema oxidativo. Bueno, vamos a ver un poquito dónde ocurre todo esto, ¿sí? Tenemos entonces que en el citosol de la célula, en cuanto a los metabolitos o al metabolismo de los fosfatos de alta energía, el sustrato que se va a utilizar es el ATP y la fosfocreatina. Tiene una alta tasa de reposición del ATP y en condiciones anaeróbicas se va a llevar a cabo todo esto, es decir, en ausencia de oxígeno, por eso es muy rápido, ¿sí? En cambio, vamos a tener que la glucólisis anaerobia también se produce en el citosol de la célula. El sustrato que utiliza, por supuesto, son los hidratos de carbono. La tasa de reposición es media, ¿sí?, y las condiciones en las que se lleva también es anaeróbica. Y en cuanto a la fosforilación oxidativa, esto ocurre en la matriz, en la cresta mitocondrial, utiliza los hidratos de carbono como fuente energética, va a utilizar también las grasas y las proteínas, tiene una baja tasa de reposición del ATP y esto sí o sí ocurre en presencia de oxígeno, ¿sí? Por eso es aeróbica, la fosforilación oxidativa es aeróbica. En cuanto al sistema ATP-PC o ATP-fosfocreatina, es el más sencillo de los sistemas energéticos, es anaeróbico como ya dijimos, la función principal va a ser esa, mantener los niveles de ATP en la célula y va a producir un mol de ATP por un mol de PC. En cuanto al sistema glucolítico, ¿sí?, la liberación de energía sería mediante la descomposición de la glucosa. La glucogénesis es el glucógeno es sintetizado a partir de la glucosa, es decir, esto lo va a hacer el hígado, ¿sí?, o el músculo también. Y el producto final de este sistema es el ácido pirúvico, ¿sí? La ganancia es de 3 moles de ATP y si se utiliza glucosa en lugar de glucógeno, la ganancia es de 2 moles de ATP porque se usa un mol, ¿sí?, para la conversión de glucosa. Ahora bien, en cuanto al sistema oxidativo, es el método principal de producción de energía durante las pruebas de resistencia. En cuanto a la respiración celular, ¿sí?, el proceso es mediante el cual el cuerpo va a descomponer los combustibles con la ayuda de oxígeno para generar energía, ¿sí? Nosotros tenemos el sinónimo de fosforilación oxidativa, sería la cadena de transporte de electrones, ¿sí?, o la respiración celular. Es un proceso aeróbico, ¿sí? Una molécula de glucógeno da 39 moléculas de ATP, una de glucosa 38 de ATP, y la producción de ácidos grasos libres de ATP es de 129 moléculas. Abarca 3 procesos que serían la glucólisis, el ciclo de Krebs o de los ácidos tricarboxílicos y la cadena de transporte de electrones, que sería la que acabo de nombrar.
La glucólisis es la ruta metabólica encargada de oxidar la glucosa con la finalidad de obtener energía para las células, ¿sí? El ciclo de Krebs, o del ácido cítrico también, es una ruta metabólica. Se da en la matriz mitocondrial, donde es liberada energía almacenada a través de la oxidación de la acetil-CoA derivada de carbohidratos, lípidos y proteínas en dióxido de carbono y energía química en forma de ATP. Y la cadena de transporte de electrones es una serie de transportadores de electrones que se encuentra en la membrana interna mitocondrial, por esto ocurre en la cresta mitocondrial, cuya finalidad es convertir la energía en ATP.